La entrega pasada te hablé sobre tres principios importantes que se aplicaban con la legislación peruana, con las leyes o el ordenamiento peruano. Me estoy refiriendo al principio de real o de defensa. Este principio pues aplicaba, recuerdan ustedes, aquellos hechos punibles cometidos en el extranjero, pero por funcionarios o servidores en el ejercicio de sus funciones o cumpliendo una misión. También cuando se atentaba contra la tranquilidad o el orden público, y cuando ciertas conductas tipificaban dentro del delito de lavado de activos cuyas consecuencias la afectaban el territorio del Perú. Y finalmente, cuando estos ilícitos penales cometidos en el extranjero agravaban al Estado, atentaban contra el orden constitucional, el orden monetario, los poderes del Estado, etc. Estos aspectos formaban parte del principio real o de defensa. Otro de los principios que trabajé fue el principio de personalidad activa y pasiva. El de personalidad activa se aplicaba cuando un peruano cometía un ilícito penal en el extranjero. La ley penal aplicable era la peruana. Y el principio de personalidad pasiva se aplicaba cuando a un peruano nuestro, fuera de nuestras fronteras, se le cometía un ilícito penal, es decir, le dañaban a él. ¿Qué ley penal se aplicaba en estos casos para ese agente, para ese delincuente que iba contra peruano en el extranjero? Se aplicaba la ley penal peruana. Otro de los principios que trabajé fue el principio universal o de justicia global. ¿En qué consistía ese principio? Como lo desarrollé indicando de que las leyes peruanas reprimen a todos aquellos hechos punibles, pero conformando, respetando, obligándose al desarrollo de los tratados internacionales o firmados por el Perú. Estos fueron los tres principios importantes generales que se trabajaron para fortalecer el principio de extraterritorialidad y aplicación espacial de acuerdo a las leyes penales peruanas. Ahora quiero hablarte de otro tema, pero para poder desarrollarlo es muy importante primero hacerte una pregunta. Por ejemplo, si un ciudadano chino que ha cometido un ilícito penal grave en su país, allá en la República Socialista de China, ha cometido un ilícito grave allá y ahora se encuentra en nuestro país. Él estratégicamente ha llegado a nuestro país. Ahora, el Estado socialista chino solicita a nuestro Estado que lo entreguemos, que lo extraditemos para que sea juzgado allá en su país, que sea condenado allá, más aún con una pena capital, la pena de muerte. La pregunta que nos hacemos a la vez es, ¿podremos nosotros entregarlo sabiendo de que allá le van a dar muerte a este ciudadano? ¿O podemos juzgarlo con nuestras leyes internas, las leyes penales nacionales? De eso precisamente quiero conversarte el día de hoy, de un principio titulado el principio de representación que está establecido en el artículo 3 de la norma sustantiva penal. Pues este artículo preceptúa de que la ley peruana puede ser aplicable pese a que un Estado extranjero solicita la extradición de un delincuente y de un agente, pero con nuestras leyes peruanas. Me explico. La ley peruana, la ley penal peruana, podrá, ojo, el término podrá, o sea, una alta posibilidad y tal vez que no se pueda aplicar. Pero acá vamos con ese término a futuro. Podrá aplicar la ley peruana pese a que un gobierno o un Estado extranjero nos solicite a su agente, a este agente que ha cometido el ilícito en su país, nosotros lo podemos aplicar las leyes penales peruanas. Ahora, ¿de qué se trata? No se trata de que está el Estado peruano apoyando, dando énfasis a la impunidad. No se trata de eso. Se trata de conservar ciertos derechos, ciertos parámetros, ciertos tipos de principios fundamentales que están establecidos en todas las cartas internacionales del mundo. Es decir, proteger al ser humano de abusos, de atropellos, de jueces parcializados, de justicias incorrectas. De eso se trata. Para eso es muy importante que cada Estado que contiene o tiene a un ciudadano extranjero en un país evalúe la posibilidad de cómo va a ser juzgado en ese país que solicita o que lo está extraditando. Pero estoy hablando de extradición. De repente nos preguntamos, ¿qué es la extradición? La extradición es un mecanismo de cooperación jurídica internacional en las cuales pues un país que se le llama el requerente solicita a otro Estado, es decir, a otro país, el requerido, que se le devuelva, que se le entregue
a una persona que ha cometido un ilícito penal en ese país. De eso se trata la extradición. Nuestro país, por ejemplo, el Perú, juega o maneja o trabaja con dos tipos de extradición. La extradición activa y la pasiva. ¿La activa en qué consiste? Consiste en que el país, el Estado peruano, solicita a otro país de manera formal, obviamente, respetando todas las garantías y el debido proceso, que se nos entregue un ciudadano que ha cometido un ilícito acá en nuestro país para que sea procesado, para que sea juzgado, para que se le ejecute la condena. Y la extradición pasiva es cuando al Perú, otro Estado nos está solicitando, pero uno de sus miembros que ha cometido el ilícito en su país. Es decir, cuando nos solicita a un ciudadano que está acá, caminando, viviendo en el territorio de la República. Eso es la extradición pasiva. Y precisamente el artículo 3 del Código Penal se alinea, se direcciona, se desarrolla de conformidad con el tipo de extradición pasiva que les acabo de hablar. Ahora, ¿por qué les digo que un Estado como el peruano, por ejemplo, debe controlar las extradiciones? ¿Por qué? Porque se ha demostrado a través de organismos como Amnistía Internacional de que hay países que hacen abuso, por ejemplo, de sus normas, hacen abuso en demasía de sus penas. Por ejemplo, Estados Unidos, en 27 estados que lo conforman, se aplica la pena capital, la pena de muerte. En la China, por ejemplo, en Sudán, en Irán, en Egipto, se aplica la pena capital en más del 80% de sus condenas, en las cuales han sido establecidas para condenar a ciertas personas que han cometido ilícitos. En otros países, por ejemplo, como Irán y Sudán, por ejemplo, se aplica la pena de muerte para aquellos políticos o aquellos opositores al gobierno, o llamados opositores políticos. Se aplica la pena de muerte. Y en muchos otros países, por ejemplo, en las cuales muchos ciudadanos no cuentan con economía suficiente para poder contratar una buena defensa, donde hay países, por ejemplo, en las cuales la justicia no existe, esos jueces se han parcializado. Eso es lo que debe tomar en cuenta un Estado antes de enviar o de entregar a esta persona que se solicita la extradición. Por esa razón, la ley peruana dice claramente en el artículo 3, podrá aplicarse las leyes peruanas frente a ese atentado de derechos fundamentales, frente a esa vulneración del debido proceso de las garantías mínimas que están establecidas en diferentes pactos internacionales y en las cuales todos los países, todos los países deben de cumplir. Por esa razón es muy importante reconocer, conocer y estudiar muy bien el artículo 3 de este Código Penal. No obstante, para seguir aprendiendo sobre toda la legislación peruana en el ámbito penal, te invito por favor a que te suscribas en este canal para que juntos podamos aprender y comprender el espíritu de la norma sustantiva penal peruana. Muchas gracias.